Entonces ya podemos iniciar. Sí, adelante. Estoy. Buenos días, compañeros. A nosotros nos tocó exponer funciones y vamos a empezar. Dice, la definición de la función. Una función es una relación entre dos conjuntos de valores llamados X y Y, por lo cual a cada valor del conjunto X le corresponde únicamente un valor del conjunto Y. Y esto hace que el conjunto de valores de Y dependan del conjunto de los valores de X. Si se dan cuenta, ahí está una imagen de cuál es el valor de Y y cuál es el valor de X. Hay muchos ejemplos de representar una función. Podemos representar una función por medio de un diagrama de flechas o diagramas sagital. Si sale más de una flecha del conjunto de valores X, no es una función. Podemos representar también una función por medio de un conjunto de pares ordenados. Si todos los valores de un componente de X del conjunto X y Y es diferente, si es una función. Aparecen unas imágenes donde vienen cómo si es una función y cuál no es una función. Ejemplos de relaciones. La relación está dada por la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos que forman parejas ordenadas. La formulación de una expresión que une dos o más objetos entre sí establecen una relación. Hay muchas formas de representar una relación mediante una frase o un enunciado. Por ejemplo, si pensamos en Patricia, que la tenemos un poco abandonada, la relación entre su sueldo del mes y el trabajo realizado en la notaría es sin duda una función. Según nos comenta ella misma, cobra 500 euros fijos mensuales por el trabajo rutinario que realiza. Además, le encargan preparar la documentación para algunos de los casos que tienen que supervisar el notario y por ello cobra 100 euros extras por cada documentación completa. Esa podría ser una forma de representar una relación, mediante una expresión algebraica también. En general se representa por la X variable independiente y por la dependiente, y se le suele escribir la función de la forma Y igual a una expresión en la que aparece X. O mediante una tabla de valores. Ya comentamos en apartados anteriores que una función era una relación entre pares del número. Por ello, si escribimos una tabla donde se relacionen los valores de la variable independiente con la dependiente, también tendremos definida la relación funcional. Y esa es una tablita de cómo trabaja o cobra Patricia. Buenos días. Bueno, ya empecé. Clasificación de funciones. Funciones algebraicas. Bueno, voy a decir todas las funciones algebraicas. Función constante, función lineal, función cuadrática, función racional y función irracional. Bueno, a mí me tocó la función constante. La función constante es aquella función que toma el mismo valor de fx para cualquier valor de x. En otras palabras, y para darme más a explicar, sin importar el valor de x, fx siempre va a valer lo mismo. La función constante siempre tiene la misma forma. Bueno, es f de x igual a un número que pertenece a los reales.
muy bien, chicos. Gráfica de la función constante. La función constante siempre nos va a generar una recta horizontal. Por ejemplo, la gráfica que ven ahí es de fx igual a más 2. Dominio y rango de una función constante. La función constante de la forma fx igual a un número tiene el siguiente dominio y rango. Dominio x que pertenece a los reales. Rango x igual a k. Pendiente de una función constante. Dado a que la función siempre va a generar una recta horizontal, el ángulo de inclinación va a ser 0 y el valor de pendiente igual va a ser 0. Bueno, aquí está mi ejemplo, es de fx igual a 3. Igual lo podemos poner como x igual a 3 y ahí está mi ejemplo. Y ya. Buenos días. ¿Sí se escucha, profe? ¿Sí se escucha? Claro. Bueno, a mí me tocó la función lineal. Para empezar, ¿qué es una función lineal? Una función lineal es una función cuyo dominio son todos los números reales, cuyo condominio también son todos los números reales y cuya expresión analítica es primer grado. La función lineal sirve para modelizar situaciones de proporcionalidad directa. En general, la función lineal responde a la forma x es igual a mx más b, donde m y b son constantes reales y x es una variable real. La constante m determina la pendiente o la inclinación de la recta, que es como por ejemplo esta de acá. La pendiente es la que determina qué tan inclinado está esta línea de aquí. Y la constante b determina el punto de corte de la recta de la eje y. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cómo graficar una función lineal? Para eso, primero tenemos que repasar unos conceptos básicos. Y ya te saltaste una. Ahí está. El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, una horizontal y la otra vertical, que se cortan en un punto. La recta horizontal se le conoce como eje de las abscisas o eje de las X, que es esta azul que está acá. Y la Y se le conoce como eje de las ordenadas o eje de las Y. Y el punto donde se intersectan se le conoce como punto de origen. Dice, vamos a graficar unas ecuaciones de primer grado. ¿Por qué de primer grado? Porque sus exponentes valen 1. También se les conoce como funciones lineales porque su gráfica es una línea recta. Vamos a graficar la siguiente función lineal, que es esta. Y es igual a 2x menos 1. Lo primero que se tiene que hacer es una tabla donde le daremos vamos a proponer valores para x. Esto se resuelve poniendo la ecuación primero, que es y es igual a 2x menos 1. Y luego se sustituye el valor de x para encontrar el valor de y. Primero comenzamos con el 2, que es el primerito que tenemos acá en la tabla de la x. Y se obtiene que y es igual a 2 por 2, que aquí es el 2 que está acá, menos 1, y se multiplica y se obtiene y es igual a 4 menos 1, y después se hace una resta, entonces quedaría y es igual a 3. Esto quiere decir que cuando x vale 2, y es igual a 3. Ahora vamos con el siguiente número, que es el 1, que es el que está abajo del 2.
Y la ecuación quedaría y es igual a 2 por 1 menos 1. Y se hace la multiplicación y quedaría que y es igual a 2 menos 1. Esto es decir, 2 por 1, 2. Quedaría y es igual a 2 menos 1. Y por último, una resta y lo que quedaría que y es igual a 1. Después continuamos con el siguiente que es 0 y entonces tendremos que y es igual a 2 por 0 menos 1. Y es fácil decir que el resultado es menos 1 porque 2 por 0 es 0 y entonces y es igual a menos 1. Entonces no hay con quién más sumar o multiplicar. La siguiente es el menos 1 y quedaría que y es igual a 2 por menos 1 y esto se multiplica y quedaría y es igual a menos 2 menos 1 y realizando la resta quedaría que y es igual a menos 3 porque signos negativos se suman y se deja el mismo signo. Y esto quiere decir que cuando x vale menos 1, y vale menos 3. Continuamos con la última y quedaría que y es igual a 2 por menos 2 menos 1 y se procede con la multiplicación. Entonces esto quedaría que y es igual a menos 4 menos 1 y después se procede con la resta y quedaría que como resultado que y es igual a menos 5. Ahora solo queda graficar las coordenadas que se obtuvieron. Para graficar las coordenadas, yo utilicé una herramienta que se llama GeoGebra, la cual está disponible en la Play Store de cualquier teléfono Android. En la bandeja de entrada, que es una que está al lado de las figuritas, estas que están acá, vamos a colocar las coordenadas que se obtuvieron y solita la aplicación va a ir graficando y se tiene la siguiente línea recta como se muestra en la imagen. Aquí hay 5 puntos, los mismos 5 puntos que resolvimos en el cuadro anterior. Ya sea todo de mi parte. Función cuadrática. Una función cuadrática define por una ecuación de la forma, por ejemplo, y igual a f entre paréntesis x igual a x al cuadrado más b x más c, donde a es igual a 0. Una función cuadrática y su gráfica es una parábola. La parábola más sencilla corresponde a elevar al cuadrado una función definida por f entre paréntesis x igual a x al cuadrado. Esto es la ecuación cuadrática, donde a es igual a 1, b igual a 0 y c igual a 0, como por ejemplo ahí en la gráfica. La función cuadrática es una forma fundamental, es f entre paréntesis x igual a x al cuadrado y nos permite y nos representa gráficamente una parábola. Sus principales características son que la parábola puede abrir hacia arriba o hacia abajo. El dominio de esta función siempre es en todos los casos y el rango va desde el punto pivote hasta más, además de que la parábola puede abrirse o cerrarse dependiendo del valor de a, como por ejemplo en la gráfica. ¿Te puedo ayudar, Armando, un poquito? ¿Te puedo ayudar un poquito? Sí. Aguántame tantito, ¿sí? Mira, hay una partecita donde le regresas a la anterior, por favor. Sí. No sé si te das cuenta aquí donde dijiste a es igual a 0. Quiere decir a es diferente de 0. Cuando vean este símbolo donde un igual está cruzado, ¿sí? Se lee como diferente de 0.
Nada más. Al siguiente. Todo lo demás está correcto, ¿eh? La siguiente. Sí, ahí donde dice, el dominio de esta función siempre dice, desde menos infinito hasta infinito. Esto es algo que va a exponer uno de los equipos, que se llaman, intervalos, ¿sí? Luego dice, en todos los casos, el rango va desde el punto pivote, o sea, desde el origen, hasta más infinito o menos infinito. Además de que la parábola puede abrirse o cerrarse dependiendo del valor de A. Bueno, nada más. Vas muy correcto, no te preocupes, continúa. Sí. Como por ejemplo hay algunas de las formas más comunes que podemos encontrar en una función cuadrática, como por ejemplo 1, f entre paréntesis x igual a x al cuadrado, 2, f entre paréntesis x igual a al cuadrado, 3, f entre paréntesis x igual a x al cuadrado, más b, x más c, 4, f entre paréntesis que es igual a entre paréntesis 4 más b al cuadrado, 5, f entre x igual a entre paréntesis x más b al cuadrado más menos c, forma canónica. La función cuadrática es una forma f entre paréntesis x igual a al x al cuadrado para a igual a 1 y b a menos 1. Déjamela ahí tantito, ¿sí? Déjamela ahí tantito, ¿sí? Bien, lo que dice esa imagen es lo siguiente. Que si el valor de A, que lo ven aquí en esta parte de aquí, ¿sí? Donde dice función de X, que de hecho así se lee, función de X es igual a A por X al cuadrado. Si es positiva la A, obviamente abre hacia arriba. Y si es negativa esa A, obviamente abre hacia abajo. Eso es lo que quiere decir con A igual a menos 1 y A igual a 1. Continúa. Función racional. Una función racional f entre paréntesis x es el cociente irreducible de dos polinomios. Para ello no deben tener las mismas raíces. La palabra racional hace referencia a que esta función es una razón. F entre paréntesis x igual a p entre paréntesis x sobre q entre paréntesis x. P entre paréntesis x es el polinomio del numerador y q entre paréntesis x es el del denominador. La variable x debe estar en el denominador. El dominio de una función racional son todos los números reales, excepto los valores de la variable x que anulan el denominador, entre paréntesis q, x igual a 0, es decir, excepto las raíces del polinomio correspondiente al denominador. La gráfica que se genera se denomina hipérbola. Hipérbola. Y aquí está un ejemplo. Grafica la siguiente la función racional. Y es igual a 4x más 1 sobre 2x más 1. La asíntota vertical de una función racional es el valor de x, donde el denominador de la función es 0. Igualé el denominador a 0 y encontré el valor de x. 2x más 1 igual a 0. X igual a menos 1 sobre 2. La asíntota vertical de la función racional es x igual a menos 0.5. Y ahí en
en la imagen que muestra cómo está graficada. Función irracional. Una función irracional es una función en cuya expresión analítica la variable independiente x aparece debajo del símbolo de la raíz. Las funciones irracionales son aquellas cuya expresión matemática f entre paréntesis x representa una radical. Fx entre paréntesis igual a raíz cuadrada de g entre paréntesis x. Con g entre paréntesis x es una función racional. Aquí está un ejemplo de una función irracional. F entre paréntesis x igual a 2 sobre raíz igual a 2 raíz cuadrada de x menos 4 y gx igual a menos 2 raíz cuadrada de x menos 4. El dominio de f sobre f entre paréntesis x y g entre paréntesis x es el conjunto de valores donde x menos 4 de x menos 4 mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0, es decir, x mayor o igual a 4. Dominio de f es igual a el corchete es 4, más infinito, y dominio de g es igual a 4, más infinito. Puntos de corte x igual a 0 no pertenece al dominio de las funciones, por lo que no cortan al eje y. Y aquí está un ejemplo de cómo graficar una función irracional. Fx es igual a 0, pues 2. Con eso es suficiente, Israel. La siguiente, con eso es suficiente, estás bien. Sí. Con eso es suficiente, no te preocupes. Función cúbica. Una función cúbica es una función de la forma x, forma f, x, entre paréntesis x, igual a x más 3 más bx, y no entiendo eso. Donde Mira, los coeficientes... A ver, escucha. Dice, de la forma función de x, así se lee, función de x es igual a por x al cubo más b por x al cuadrado más cx más d. Ajá. Continúa. Donde los coeficientes a, b, c, B y D. c y d son números reales y la variable x toma valores reales y a igual Diferente de 0. Diferente de 0. En otras palabras, es una función polinomial de grado 3 y una función real. Y abajo tenemos un ejemplo de lo que podría venir siendo. Claro. Y aquí hay una gráfica de la función cuadrática. Esta es su representación gráfica de una palabra vertical. Y aquí vemos como otro ejemplo, como viene siendo una función cúbica. Así es, iba a hacer ese comentario, que hay un error en el título. Es la gráfica de una función cúbica. Sí, me equivoqué, perdón. No le alcancé aquí. Continúa. Y una función cúbica puede tener 3, 2 o una raíz. Una de las raíces de una función
son los elementos del dominio tal que su imagen es nula. Y aquí tenemos otro ejemplo. Función cúbica con 3 raíces. Y tenemos 3 ejemplos. Función cúbica con 2 raíces. Función cúbica con una raíz. Ay, me equivoqué. Dios mío. Continúale. Eso es de la cuadrática. No, pero tendría que venir siendo la cúbica. Sí, pero eso debió haber estado en la cuadrática. Continúa, pásale a la siguiente. No fue. Y aquí vemos características de la función cúbica. Viene siendo f, x, paréntesis x. Igual. Es muy pronunciar esto. Bueno, está mal escrito, pero debiera de ser a por x elevado al cubo, más b por x elevado al cuadrado, más c por x, más d. Claro. Pues creo que nada más eso. Porque... Los demás son ejemplos. Continúa Sí. con la siguiente. Funciones trascendentales. Número 1, trigonométricas. Número 2, funciones logarítmicas. Número 3, funciones exponenciales. Trigonométricas. Las razones trigonométricas son relaciones entre los lados del triángulo y solo dependen del ángulo de este. El lado opuesto al ángulo recto de 90 grados se denomina hipotenusa y los lados son los catetos. El lado opuesto es la que está enfrente del ángulo A y el cateto continuo o adyacente es el otro cateto, es decir que están en contacto con el ángulo A. Las razones trigonométricas se definen como la razón entre los lados del triángulo. Cámbiale ahí, por favor. Las razones trigonométricas básicas son 3: seno, coseno y tangente. Por ejemplo, el coseno del ángulo es la relación entre el cateto continuo, el que toca al ángulo, y la hipotenusa. Y aquí están unos ejemplos. Claro. Muy bien, muy bien. Funciones logarítmicas. Una función logarítmica es aquella genéricamente se expresa como f en paréntesis x igual a log x, siendo a la base de esta función que se ha de ser positiva y distinta de 1. La función logarítmica es inversa de la función exponencial. Y aquí están unas gráficas de cómo podemos graficar. Verlas. Muy bien. Funciones exponenciales. Es aquella en que la variable independiente x aparece en el exponente y tiene de base una constante a su expresión. Es expresión general de una función exponencial, siendo un real positivo a más menos mayor 0, mayor 0 y diferente de 1. Eso es lo que significa lo que está adelante. Bueno, eso.
Cuando 0 menor a menor a 1, entonces la función exponencial es una función decreciente. Cuando a mayor a 1 es función creciente. Y aquí vemos otro ejemplo que viene siendo fx, f entre paréntesis x igual a eso. La función exponencial puede considerarse como la inversa de la función logarítmica. Correcto. ¿Veis? Muy bien, muy bien. Y cuando a mayor a 1, y aquí vamos a otro ejemplo igual. Recorrido de la función exponencial del recorrido son todos los números reales positivos. Miren, jóvenes, eso, déjenlo, no hay problema, de otro tema, pero está bien su exposición, ¿sí? Adelante, pasen a la siguiente. También eso ya déjenlo para los jóvenes que van a hablar de intervalos, dominios y rangos. Sí, no se preocupen, la anterior y esta hablan más que nada de eso. La siguiente. Pues ya sería todo, profesor. Los felicito, chavos, ¿eh? La verdad su exposición es completa. Les fallan pequeñas cosas que voy a afinar ahorita al final, pero son pequeñísimas. La verdad, el ejercicio, muy bueno. Muy buena su exposición. La verdad, les voy a poner una calificación de 10. ¿Sí? Los felicito. Nada más voy a afinar pequeños detalles, ¿sale? Sí, dejan de compartir para que yo pueda compartir mi pantalla. Sí, profe, gracias. Gracias a ustedes. Ok. Bien. Bien. Estoy compartiendo mi herramienta electrónica de mi lápiz óptico. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Bueno, ok. Algo que quisiera comenzar. Algo que quisiera comenzar en tiempo real, ¿sí? Y que me interesa mucho que comprendan, es que de hoy en adelante, ¿sí? Le vamos a llamar función a las ecuaciones que tengan dos o más variables. De hoy en adelante, a todas las que tengan dos o más variables, ya no les vamos a llamar ecuaciones, les vamos a llamar funciones. Es lo primero, lo primerito que necesito que ustedes tengan muy claro, ¿sí? Y le vamos a llamar ecuación a las expresiones algebraicas que solo tienen una variable. Entonces, de hoy en adelante vamos a hablar más de funciones que de ecuaciones, ¿eh? De hecho, por eso es el tema. La otra
que quiero comentarles que las diferentes formas de representar una función, las diferentes formas de representar una función son, y vamos a hasta enumerarlas. Una sería a través de dos conjuntos, perdón. Dos conjuntos, ¿sí? Por ejemplo, como los que ustedes pusieron. Donde haya una correspondencia con otro, de un conjunto hacia el otro conjunto. ¿Sí? Esa es una forma. Con eso podemos representar una función. 2. La podemos representar también a través de una gráfica. 3. La podemos representar con una ecuación de dos o más variables. ¿Sí? Y puse ecuación por no repetir función, ¿estamos? Pero son aquellas ecuaciones que tengan dos o más variables, y para que se vayan acostumbrando que vamos a cambiar la palabra ecuación por función. 4, con un conjunto de pares ordenados. Cinco, con expresiones de lenguaje común. Iraí lo expuso muy bien, ¿sí? De expresiones de lenguaje común. Por otro lado, una manera de representar una función, por ejemplo, se vería así. Representar una función. Lo podemos representar de esta manera. Función de x. Sí se va a leer. Función de x es igual a x al cuadrado más 2, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿sí? Pero ojo, también se puede representar como y es la misma, ¿eh? X igual a x cuadrada más 2. Quiere decir que de hoy en adelante yo puedo usar función de x o puedo usar simplemente y. Como funciones hay miles, también se puede representar con una letra, ¿sí? Y esta expresión, por ejemplo, cualquier letra del abecedario desde A hasta N. Y, por ejemplo, ahí tiene un ejemplo. Función g de x es igual a logaritmo de 2x, por ejemplo, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, hx, ¿sí? Es igual a 8x al cuadrado menos 2 sobre x más 2. Estoy poniendo ejemplos de funciones y notación, ¿sí? Por ejemplo, k de x, ¿sí? Es igual a seno de x más 2x, por ejemplo. Y así puedo representar muchos. Pero lo interesante del asunto es que lo puedo poner con este formato o lo puedo poner con este formato. Veamos, el hecho de que yo diga y, estoy hablando de la función. Quiero que entienda perfectamente que a y le llamo la función. La función es igual a
2x menos 4, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de hoy en adelante, a la función es cuando yo hablo de y o hablo de función de x. Y que básicamente son iguales, es lo mismo. Si yo hablo de una, hablo de la otra. ¿Sí? Algo importante, y esto es para efectos del grupo, del equipo que va a hablar de intervalos. El equipo de Iraíz habló mucho de intervalos, nada más que como no es su tema específico, obviamente que se le dificultaba leer, pero hablar de intervalos, ¿sí? Hablar de intervalos es hablar de cosas como estas. Y pues, ejemplos de ello sería, por ejemplo, el intervalo desde 2 hasta 10. ¿Se lee así? El intervalo desde 2 hasta 10. Y se refiere a que si nosotros tuviéramos una recta numérica, ¿sí? Es el intervalo, si lo dividiéramos en unidades, aquí estaría el 2, el 1, el 2, ¿sí? Hasta el 10. Y entonces nos referimos a todos estos números comprendidos entre el 2 y el 10 de la recta numérica, ¿sí? Nos referimos a un conjunto. Entonces quiere decir que los intervalos no son otra cosa más que un conjunto de valores, ¿sí? ¿Y qué más? Prácticamente estuvo muy bien la exposición. Ya nada más remataría con esto. Las funciones se clasifican ¿sí? Y aquí voy a poner funciones. Se clasifican en, y lo puede hacer con una llavecita, en algebraicas. Y trascendentes. Las algebraicas a su vez se clasifican en funciones constantes, lineales, cuadráticas, cúbicas, y así puede ser cuartas, quintas, etcétera, racionales e irracionales. Y por otro lado tenemos a las trascendentes, que se clasifican en trigonométricas, en exponenciales y logarítmicas. Y muy bien lo expusieron las trigonométricas con todas las funciones o razones trigonométricas. La exposición estuvo muy bien, ¿eh? Sí, nada más donde vi un poquito flojito fue por acá. Las logarítmicas son todas aquellas que lleven log o bien los que lleven logaritmo natural. ¿Sí? Bien, jóvenes. Pues la verdad, su exposición fue de lujo. La verdad, muy, muy interesante, muy buena.